soy ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final qué más habrá? Sí, yo sé, a veces hay que ser golpeados para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Sí, aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo de lo que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, soportar. Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Seguridad es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme y abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme y abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Bueno, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Aquí continuando con el avivamiento para Venezuela y las naciones. Estamos haciendo una edición especial. Hoy es la segunda parte, en donde estábamos hablando de la salvación completa, ¿verdad? Todos tenemos conocimiento que somos salvos por gracia y por fe. Pero me pareció necesario hacer esta segunda parte, ¿verdad? Porque considero que hay muchos beneficios de la salvación que no estamos aprovechando. Cuando
conocemos acerca de la plenitud de la salvación, nosotros podemos disfrutar de una santidad posicional y personal. Vemos que es necesario ir a la cruz y quebrantarnos en la presencia de Jesús para poder permitir fluir el Espíritu de Dios en nuestra situación. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña oración de introducción en donde le pedimos a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, hoy te damos las gracias una vez más por permitirnos estar aquí reunidos en tu presencia, Padre. Te pedimos humildemente que seas tú dirigiendo este estudio. Padre, confiamos en tu infinita misericordia, Padre, para mostrarnos, enseñarnos, dirigirnos, instruirnos acerca de tu voluntad, acerca de tus perspectivas, Padre, y acerca de todo lo que nosotros necesitamos para ser más como Jesús, Padre. Nosotros queremos agradarte, nosotros queremos servirte. Nosotros queremos, Padre, que veas en nosotros lo que esperas y para lo cual nos has creado. Padre, queremos cumplir los propósitos que tienes para nosotros, pero te pedimos que nos ayudes, Padre, que sin ti no podemos. Necesitamos que nos muestres, Padre, cómo tener una santidad personal, que podamos ser santos en espíritu, alma y cuerpo. Padre, que podamos disfrutar de la plenitud de tu salvación. Pedimos también por todas las personas que se conectan, Padre, para que pueda llegar a ellos el mensaje, para que puedas ser tú hablándoles a cada uno de ellos. Padre, ayúdalos a llegar a la meta, ayúdalos a conocer su propósito, ayúdalos a entender cuáles son tus expectativas que tienes para cada uno, Padre, de manera personal. Padre, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Ok? Entonces, haciendo un breve resumen de lo que vimos en la primera parte de este estudio de la salvación completa, estuvimos hablando de cómo se comporta nuestro cuerpo, ¿verdad? De nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y al final conocimos acerca del quebrantamiento, ¿verdad? Dijimos cómo debemos permitir que el Señor quebrante nuestro hombre exterior para que Él pueda fluir libremente. También concluimos que el quebrantamiento debe ser en la cruz, ¿verdad? Dijimos que el significado de la cruz es poner fin al hombre exterior, es romper la cáscara exterior, opiniones, métodos, argumentos, orgullo, todo. Es vaciarnos y permitir que sea el Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Desde el Edén vemos cómo Dios ordenó un espacio sagrado donde el cielo y la tierra se unen y luego pone la vida eterna a disposición de los humanos por medio del árbol de la vida. Ya sabemos que Adán hizo una mala elección, quedando así el hombre incompleto, a diferencia de Jesús, que nos muestra que cumplió el propósito de Dios. ¿Ok? Vamos a comenzar este estudio con Romanos capítulo 8, versículos 1 y 3. ¿Ok? Entonces, en esta Biblia lo dice así, Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 3. Dice, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? Ya vamos a hablar al respecto. Con esta Biblia lo dice así, en Romanos 8, versículo 1 al 3. Dice, la vida en el Espíritu. Ya no
pesa por tanto condenación alguna sobre los que viven en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu vivificador me ha librado por medio de Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Palabra de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Recordamos que en el último video dijimos que el propósito de Dios al crear el hombre había sido que fuera el espíritu, ¿verdad? El que controlara el alma y el cuerpo. Y vimos que por la causa de la caída de Adán, esto se revirtió y era el alma la que está gobernando el espíritu y al cuerpo. Entonces, en el momento que nosotros somos salvos, ¿verdad? Por gracia, ya es el espíritu el que debería gobernar nuestro cuerpo a través de nuestra alma. Entonces aquí está confirmando eso, que ahora que estamos en Cristo, no andamos en la carne, sino que andamos en el espíritu vivificante de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo puede influir o cómo podemos aplicar nosotros esto que dice aquí? Que ya no andamos en la carne, sino en el espíritu. Recuerdan que en la primera parte dijimos como que ¿a quién nos parecemos más? ¿A Adán o a Jesús? La idea es que cuando nosotros andamos en el espíritu nos parezcamos más a Jesús y decimos, pero ¿cómo hacemos esto? Porque nosotros continuamos en la carne, ¿verdad? Hasta que nuestro cuerpo no sea glorificado, no nos vamos a deshacer de ese aguijón. Entonces, si nosotros seguimos leyendo aquí un poquito más adelante, dice, pues lo que era imposible para la ley a causa de la debilidad humana, lo realizó Dios enviando a su propio Hijo con una naturaleza semejante a la del pecado. Aún más, lo hizo víctima por el pecado y condenó el pecado a través de una naturaleza mortal. Para los que vivimos no según nuestros desordenados apetitos, sino según el Espíritu, cumplamos los preceptos de la ley en plenitud. ¿Ok? Entonces, nosotros a veces, en medio de los momentos difíciles, nos sentimos solos. Nos sentimos que nos hacemos estas preguntas, de hecho, ¿pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué no puedo con esto? Entonces, la idea es ver la perspectiva de Dios acerca de esa situación que estemos pasando. Entonces, aquí a mí me encantó en Marcos, capítulo 8, versículo 31, cómo en el ministerio de Jesús, él lidia con la carne y con los procesos que él sabe que tiene que llevar a cabo para cumplir los propósitos de Dios. ¿Ok? En Marcos, capítulo 8, versículo 31, vemos cómo dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de adelante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Ok? Aquí lo dice así. Entonces Jesús empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y que a los 3 días resucitaría. Les hablaba con toda claridad. Entonces Pedro lo tomó aparte y se puso a reprenderlo. Pero Jesús, dirigiéndose a Pedro, lo reprendió en presencia de sus discípulos, diciéndole, colócate detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. ¿Ok? Entonces aquí a mí me encantó esto porque podemos ver claramente 2 personajes. Uno en el espíritu tratando de hacer la voluntad de Dios en medio
de un camino doloroso, ¿verdad? Porque Él está diciendo cómo va a ser rechazado, cómo va a ser torturado y todo esto para hacer la voluntad de Dios. Y Pedro, ¿verdad? Tratando como que de no, vamos a evitar, que no es necesario que esto pase, quítate de aquí, Satanás, porque una persona en la carne, ¿verdad? Con las emociones del alma, sin ser espiritual, va a reaccionar en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si eso no se lleva a cabo, nuestra salvación no hubiese sido posible, ¿verdad? ¿Qué pasa? A la final, Jesús está haciendo todo esto, ¿para qué? Para que el reino de Dios llegue. Y después de que resucitara, iba a llegar y con fuerza. Más adelante, en el versículo 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Palabra de Dios. En esta Biblia lo dice así. Entonces el versículo 34. Después Jesús reunió a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí yo puedo ver muchas cosas. Primero, al principio vemos que Jesús está consciente de cómo va a ser su proceso doloroso. Sin embargo, Él sigue adelante, ¿verdad? Con su propósito. Entonces, aquí también podemos ver, ¿verdad? Que Jesús se dirige a todos los creyentes y a los discípulos. O sea, que esto de tomar su cruz no es solo para las personas que tienen ministerio, es para todas las personas, para todos los creyentes, ¿verdad? Cuando se refiere a negarse a uno mismo y a llevar nuestra cruz, no solo es a los líderes cristianos, es para todos. El versículo está dirigido al principio de la sumisión. Todos nosotros debemos tomar ese camino. Nosotros debemos ver las barreras en nuestras vidas como una oportunidad para enfocarnos en nuestro propósito con respecto a Dios. ¿Ok? Debemos soltar el control para que su paz te guíe hacia un lugar de verdadera paz y propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras nosotros estemos buscándole la explicación, ¿verdad? A los problemas, a las dificultades, a los desiertos, nosotros vamos a siempre a estar evitándolo sin entender que en todo momento difícil hay un propósito. Cuando uno está en los pies de Dios, cada problema tiene un propósito en nuestras vidas. Dice, Dios no nos llama a entenderlo todo, nos llama a confiar, a caminar por fe. ¿Ok? Entonces, la Biblia nos enseña a que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Dice, mi gracia te basta. ¿Nosotros qué debemos decir? Tu gracia me basta. ¿Qué significa eso? Que nosotros en el mundo siempre vamos a ver cómo la debilidad es sinónimo de derrota. Pero en realidad para Dios la debilidad es rendición en frente a su voluntad. Dice, Dios desea que en los momentos de agotamiento veas que su gracia es suficiente, que su poder es perfecto y que puedes confiar completamente en su fidelidad. Dios está usando todo esto para acercarnos a Él. ¿Ok?
no es una carga sin sentido, es un llamado a descubrir su poder y su gracia. Él está forjando una confianza que solo nace en un quebrantamiento, una fe que nace en medio de las adversidades y un amor que se profundiza cuando aprendemos a depender de Él en todo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos enfrente de las vicisitudes de la vida, nosotros debemos tener la plena confianza que es Dios en su voluntad forjando, ¿verdad?, la semejanza de Cristo en nosotros para que podamos llevar a cabo sus propósitos. Entonces, aquí nosotros podemos ver la importancia, ¿verdad?, de pensar como el mundo y la diferencia en cómo pensaría una persona espiritual con respecto a la voluntad de Dios y a los problemas que estemos pasando. Porque, señores, es importante tener claro la necesidad de tener un espíritu fortalecido, porque es en nuestro espíritu que nosotros vamos a poder sostener todas esas cosas que el mundo nos está lanzando. Recordemos que estamos en la lección número 6, ¿verdad? Es la santidad y nosotros quisimos contrastarla con el mundo, ¿verdad? Que es la aplicación en nuestra vida real. Entonces, aquí en Proverbios 18, versículo 14, lo vamos a leer de esta Biblia, dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? En esta Biblia lo dice así, Proverbio 18, 14. El animoso soporta la enfermedad, al deprimido, ¿quién lo sostendrá? Entonces, he allí la importancia de fortalecer nuestro espíritu para que sea nuestro espíritu el que gobierne nuestro cuerpo a través de nuestra alma. ¿Por qué? El enemigo sabe que un espíritu fortalecido por la presencia de Dios es una fortaleza inquebrantable. Cuando estamos en comunión con Dios, nuestro espíritu se vuelve resistente, capaz de soportar las pruebas y crisis más grandes. Por eso, su estrategia de Satanás, sutil y destructiva, consiste en debilitar nuestro espíritu humano, atacándolo donde somos más vulnerables. ¿Ok? El enemigo aprovecha cada oportunidad para sembrar lo que es dañino y muchas veces irreversible. Entonces, si nosotros vamos por la vida, ¿verdad?, acumulando rencores, dejando heridas sin cicatrizar, sin perdonar, si nosotros vamos dejando todas esas cositas ahí, son semillitas que sutilmente el enemigo está sembrando, y llega a un punto en donde nuestro espíritu ya está totalmente debilitado y no puede resistir a todas esas cosas que el mundo nos sigue aportando, porque tenemos que seguir adelante. Entonces, pero vamos, como dicen, llevando esas maletas, ¿verdad? Esas cargas. Dice, cada sentimiento, cada pensamiento se anida en nosotros esperando el momento oportuno para actuar. El enemigo aprovecha cada una de esas cicatrices, heridas, cosas sin sanar, para echar raíces. Y a medida que uno las echa al olvido, ¿verdad?, esas raíces lo que se van es profundizando cada vez más a un extremo que ya nuestro espíritu se encuentra sofocado y no aguanta más apenas un mal comentario o una mala mirada, ya nuestro espíritu estalla. ¿Por qué? Porque nosotros los hemos dejado. Y entonces esa situación que nosotros tratamos de echar al olvido, y realmente lo que se está es acumulando, de hecho las raíces están profundizando y están sofocando nuestra paz, ¿verdad? Y después eso nos impide ver la bondad de Dios en medio de una situación.
Nosotros en medio de la dificultad debemos tener un espíritu apacible para que entonces, a pesar de todo lo malo que esté pasando, nosotros podamos ver la gracia de Dios en medio de esa dificultad. En otras ocasiones, el dolor es más profundo, causado por una pérdida que marca nuestras almas. Son tan grandes heridas que pensamos que con el tiempo desaparecerán, pero ignoramos que el tiempo por sí solo no sana si no lo llevamos ante el Señor. Es por eso que es tan importante que nosotros salgamos del mundo anímico y entremos en este mundo espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu debe ser fortalecido, ¿ok? Ya que es por medio de nuestro espíritu que fluye la gracia de Dios y debe ser purificado para poder sentir la plenitud de la presencia de Dios. Me encantaría, ¿verdad?, combinar eso que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Si nosotros dejamos contaminar nuestro espíritu, nuestro corazón, con tanto ambiente tóxico que hay en el mundo, nosotros, al momento que Dios quiera derramar su gracia en nosotros, Él no va a encontrar cómo fluir a través de nosotros. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con un espíritu contaminado que nosotros hemos dejado contaminar poco a poco, y creyendo que con el tiempo eso va a pasar. No, lo que estamos haciendo es dejando arraigar más todos esos dolores, todas esas heridas, sin entregárselo a Él. Lo que nosotros debemos hacer es ir corriendo a los pies de Cristo y entregarle todas esas cosas que nos están haciendo daño, para que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él emana la gracia de Dios. Entonces, otra situación, ¿verdad?, muy común es sentir que Dios se ha apartado, se ha retirado, que Él no nos está escuchando, que está en silencio. Entonces, en esos momentos, nosotros, yendo a los pies de Cristo, ¿verdad?, y viendo la gracia en medio de la dificultad, nosotros no deberíamos ver puertas cerradas, sino que son bloqueos que Dios está usando para, de cierta forma, protegernos y dirigirnos hacia algo más grande y más profundo, ¿ok?, con un propósito eterno, y que solo puedes entender en el momento que sueltas el control. En el momento que sueltas el control y confías en sus planes, nos vamos a dar cuenta que sus planes son mejores que los nuestros. Otra dificultad es la paciencia. O sea, en medio de esas situaciones difíciles en donde nosotros no encontramos soportar más, Él está trabajando nuestra paciencia. Dice: la paciencia es un don desafiante que Dios desarrolla en nuestra vida, pero no aparece en los momentos fáciles. Surgen en los momentos que el alma está en espera, y cada día se convierte en una prueba de fe. Yo una vez leí también por ahí que la paciencia no es el soportar algo insoportable, sino es la capacidad de tener el amor suficiente para poder tolerar esa situación. Y dentro de esa tranquilidad, nosotros vamos a darnos cuenta de cuál es la voluntad de Dios. Dice: las pruebas no solo dejan marcas en nuestro carácter personal, sino que nos abren los ojos para ver el dolor de quienes nos rodean y nos brindan la capacidad de comprender ese sufrimiento. A veces Dios nos permite que el dolor nos toque para enseñarnos a ser sus manos y sus pies en el mundo. Nos enseña a abrazar el sufrimiento ajeno para ofrecer el consuelo que Él mismo nos ha dado, a convertirnos en reflejo de su amor en medio del dolor. Cuando encontramos en Dios el refugio que necesitamos, ese refugio queda en nuestro corazón, listo para ser compartido, porque al sanar entendemos que el amor de Dios no es solo para nosotros, sino para llevarlo a cada persona que se siente sola, quebrantada o perdida.
¿ok? La empatía que nace en nuestras experiencias dolorosas son usadas de forma divina para ayudar a otras personas. Entonces, la transformación espiritual es un proceso lento que requiere paciencia y entrega. En cada uno de nuestros obstáculos, Dios está perfeccionando algo en ti. Wow. Aquí en Juan, capítulo 15, versículo desde el 12, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Wow. En esta Biblia lo dice así. Dice: mi mandamiento es este, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos encontramos en una situación en donde no entendemos o no encontramos solución, nuestra única salida es dirigirnos al Padre a través del Hijo y hacer una oración en donde no tenemos que tener palabras perfectas, sino simplemente un corazón sincero que clame a Él por nuestra necesidad de Él y que entregue cada pedazo roto, cada lágrima y cada miedo, que Él en ese momento se pronunciará al respecto. Pero tenemos que ir con un corazón quebrantado a su presencia, a los pies de Cristo, y entregarle cada pedazo de nuestra vida. Y Él es el mejor reconstructor que existe. ¿Okay? Él va a reconstruir todo como nuevo.